Muchas gracias, doctora Vetter. A continuación, el diálogo, a cargo del doctor Osvaldo Segarra. A consideración de la concurrencia, algún comentario, pregunta que consideren conveniente. El doctor... Perdón, sí. El doctor Burstein, perdón. Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, doctora. Muy interesante su conferencia, su ilustración de un aspecto que nos interesa mucho, que es esa riqueza artística que tenía la población y las civilizaciones precolombinas. Yo soy chiclayano y ahí hay mucha tradición, mucha historia, se cuentan muchas cosas en relación con el oro, anteriormente las confecciones de oro, y se decía que los hacendados buscaban los entierros para sacar los tesoros y que los fundían y se transformaban pues en elementos de comercialización ya el oro fundido. No sé si se ha evaluado la pérdida que se ha tenido en las haciendas de Lambayeque en relación con esta mala costumbre de desenterrar y fundir el oro para utilizarlo ya como un elemento de enriquecimiento y no como una prenda de carácter cultural inalienable. Pero quiero preguntarle otra cosa también. ¿En qué manera o qué información se tiene del rescate del Inca? Se dice que ahí tuvieron que entregar hasta determinada altura una habitación llena de oro, pero no sé si sea oro. Se llegó a saber qué cosa es, cómo se completó eso, si realmente se llevó de todas las partes del Perú el oro del rescate. Creo que todo eso después pasó a unos barcos españoles que terminaron hundiéndose y creo que hasta este momento no se ha encontrado el oro del rescate. ¿Era oro realmente o era cobre dorado? Tengo entendido, nosotros sabemos que el oro tiene, de acuerdo con los quilates, determinada aleación. Habitualmente se hace con níquel, pero creo que antes se hacía con cobre para darle más maleabilidad. Y parece ser que muchas de estas joyas precolombinas eran en realidad aleaciones con cobre o cobre dorado. Se ha evaluado cuál ha sido la riqueza, digamos, auténtica en oro de ese material que se utilizaba en el oro del rescate y que en medida de pérdida se ha tenido con todo esto. ¿Qué hay entonces de esos estudios? Y sobre todo habían minas de oro que están aparentemente estaban en Potosí y estaban en la zona del norte del Perú. ¿De dónde estarían y cuál era la riqueza, digamos, de minas de oro en el Perú antiguo? ¿Y qué significación puede tener eso como riqueza nacional en cuanto a producto mineral y en cuanto a utilización en este tipo de arte precolombino? Son varias preguntas que a ver si es que nos puede aclarar algo la doctora, que es una inquietud. Doctora, tiene la palabra. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, sí, efectivamente son varias preguntas. Empezaré por la primera, la región Lambayeque. La región Lambayeque realmente es una región sumamente rica a nivel arqueológico. Efectivamente hay sobre todo una hacienda muy conocida que actualmente se encuentra en esta reserva arqueológica histórica que es el bosque de Pomac. No daré nombres de a quién perteneció, pero seguramente usted lo sabe. Esta hacienda realmente, en vez de dedicarse a la producción agrícola como lo hacían sus pares, tanto en la misma región como en otras regiones costeñas, se dedicó más bien a la extracción ilícita de nuestros bienes culturales. Se tiene evidencia que hasta se ha utilizado dinamita, se ha utilizado maquinaria pesada, eso lo vemos en las excavaciones actuales de las tumbas que se han venido excavando desde la época de los 70, pero también se tiene evidencia que estas piezas en realidad lo que se hacía era llevarlas a la casa principal de la hacienda y ahí eran vendidas. El Museo del Oro, que creo que muchos de nosotros seguramente conocemos, que se encuentra en Monterrico, es prácticamente, las piezas que tienen ahí prácticamente han salido de esta hacienda, sí.
El Metropolitan, yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de viajar a Nueva York, de ir al Museo Metropolitan, muchas veces, y las piezas que se encuentran ahí, muchas proceden de esa hacienda. Igualmente las tenemos en Europa y las tenemos en otros museos del mundo. Entonces, para esa época no era tanto que se fundían, efectivamente también se fundían las piezas, pero no, había un tema más de coleccionismo. Conozco muchas colecciones privadas en donde puedo ver también piezas procedentes de ese lugar. Entonces, la huaquería en el principio del siglo XX, hasta la década de 50, 60, donde hubo un gran boom de el coleccionismo acá en nuestro país, el lugar donde mayor piezas fueron huaqueadas fue en esa zona, de Lambayeque y de Piura sobre todo. Así que, como le repito, no ha sido tanto la fundición exactamente, sino la venta ilegal de estas piezas para o colección privada o ser exhibida en museos. Lo otro, para la época colonial, el rescate. En realidad no sabemos si esas piezas dónde fueron a parar, pero la costumbre que tuvieron los colonizadores cuando llegaron a tierras americanas era primero retirar todos los ídolos y piezas metálicas que se encontraban en los palacios, como el Coricancha, por ejemplo, en Cusco, huaquear o excavar tumbas, profanar tumbas, llevarse todo ese material y fundirlo. Efectivamente, muchas veces se dieron con la gran sorpresa que la pieza que estaban fundiendo no era de oro, sino era de tumbaga, y lo único que obtenían era un 20% de oro en vez de un 80 o 90% de oro. El oro no se trabajaba puro, es más, el oro por naturaleza viene aleado. Tenemos, por ejemplo, el electrum, que es una aleación natural de oro con plata, y para trabajar el oro hay que alearlo en época precolombina con cobre, porque si no es demasiado maleable y no es posible trabajarlo muy fácilmente. Entonces, efectivamente, esas piezas podían contener un 20 o un 15% de cobre, dependiendo además qué tipo de pieza se fuese a elaborar. Si yo iba a hacer un recopado, un vaso, ¿no?, como el que hemos mencionado, este vaso narigón, lo hemos analizado y, por ejemplo, tenía 95% de plata y solo 5% de cobre. ¿Por qué? Porque para esa técnica yo necesito maleabilidad, si no, no voy a lograr ese recopado. Pero para hacer una simple lámina, para una máscara, por ejemplo, la máscara esta de plata que también presenté, que fue analizada igualmente, tenía 50% de plata y 50% de cobre. No necesitaba más plata, porque no tendría que ser tan maleable. Entonces, sí, efectivamente, los españoles o los europeos en general se dieron con esta sorpresa que no todo lo que brilla es oro, efectivamente. Más bien, podía ser tumbaga. Así que tuvieron esa desagradable sorpresa, pero digamos la exfoliación, la expropiación o como querramos llamarlo, de estas piezas no fue durante muchos años, fue al principio de la conquista, y luego estuvieron pues en la búsqueda de minas para explotar. En el Perú antiguo, actual territorio ahora boliviano, ¿no?, la primera mina que los nativos le presentaron a los europeos fue la mina de Porco, que era en el altiplano boliviano, la cual fue muy explotada, pero luego fue identificada la mina de Potosí. La mina de Potosí en un principio no fue entregada a los europeos. ¿Por qué? Hemos hablado de esta mitificación de los recursos naturales. En este caso, la mina de Potosí es un apu, es un dios, es el dios tutelar de Potosí. Entonces, como dios hay que proteger, pero desgraciadamente las circunstancias dieron que este cerro rico de Potosí, este cerro titular, fuera descubierto por los europeos y explotado. Se empezó a explotar a 1542 aproximadamente, y fue realmente el yacimiento que le dio más plata a la corona española.
en el área andina. En el área Mesoamérica fue Zacatecas y Guanajuato. Guanajuato fueron los 2 centros mineros de plata que fueron explotados también en Mesoamérica. Entonces, estos 3 centros mineros fueron los más famosos hasta el siglo XVIII para la explotación de plata. Oro, en realidad, no fue tanto, los españoles se dedicaron sobre todo a la explotación de plata. Gracias, doctora. Gracias. Doctor Ríos, Montenegro. Muchísimas gracias por su excelente presentación que nos ha hecho una visión panorámica de la gran riqueza que tenemos, tanto la explotada como posiblemente la por explotar, que debe ser ingente. Lo que preocupa es ese hecho de la depredación de nuestros recursos, como por ejemplo la que acaban de señalar de una determinada hacienda en Lambayeque y en muchos otros sitios también. Entonces mi pregunta va hacia qué tanto están protegiendo actualmente las autoridades, previniendo que no se siga huaqueando o explotando nuestros recursos ancestrales. Y de otro lado, ¿qué tanto aporte o apoyo se recibe, por ejemplo, del Ministerio de Cultura ahora, de las universidades? Si hay acciones, algunas facultades que estén propiciando el estudio cultivado de estos recursos. Y también de los gobiernos locales, que tanto se preocupan por protegerlos. Hay empresas privadas, conozco algunos, un amigo personal, don Guillermo Vice, tenía a su cargo el estudio del brujo en Trujillo, y así por el estilo otras personas más, pero podría ampliarnos ese panorama. Por ejemplo, tengo la impresión, ¿no?, que en este momento o actualmente hay menos huaqueo liberal como había hasta el siglo pasado, mediados del siglo pasado, en que nos venían huacos de huaqueos informales para obsequiar al médico o a los amigos, ¿no? Entonces eso era frecuente y ahora ya hace muchos años que no hay. Hace 1 o 2 meses, por ejemplo, en Cutervo, en la provincia de Cutervo, se descubrió una huaca junto a la ciudad misma, al pie de un cerro Ilucán. Y se encontraron en una sola sección alrededor de 100 piezas de oro y plata muy valiosas que han sido o están siendo estudiadas a cargo del doctor Alba. Entonces, ¿cuál es nuestro panorama actual y qué esperamos en la protección y explotación, o no explotación, sino más bien en el cuidado de estos grandes recursos que tenemos como privilegio en América? Gracias. Gracias. Bueno, coincidentemente soy directora general de museos del Ministerio de Cultura, cosa que no se había mencionado. Así que puedo sin ningún problema contestar sus inquietudes. El Ministerio de Cultura ahora realmente está haciendo un muy buen trabajo de protección. Estamos por firmar, por ejemplo, el convenio con el Ministerio del Interior para capacitar a un contingente de policías en la protección de nuestro patrimonio. Por ejemplo, Italia, quien maneja la protección de su patrimonio no es el ministerio, sino son los carabinieri. Es un grupo de policías que están instruidos en este sentido y que son los que protegen el patrimonio, no solo en aduanas, sino también en el mismo territorio italiano.
Entonces, nosotros estamos tratando de formar a policías, los vamos a capacitar en este sentido para que puedan hacer esas labores de protección. Ahora, a partir del 2007, que es nuestra última Ley General de Patrimonio, también ha sido muy fuerte en el tema de castigo penal hacia los que hacen trabajo de excavación ilícita, ¿no? Es decir, huaquería, como se conoce vulgarmente. Y tenemos una dirección, que es la Dirección de Defensa, que es justamente la que se encarga también de ir con el fiscal y con el procurador cada vez que se tiene noticia de lo que, si hay alguna invasión, ¿no? O un trabajo ilícito en algún sitio arqueológico. Debo señalar que bueno, el Ministerio de Cultura es un ministerio joven, recién formado en el 2010, y con un presupuesto del 0.3% del PBI, con lo cual no nos da mucho camino tampoco como para tener mayores recursos, pero así todo estamos formando alianzas con otros ministerios justamente para suplir esa escasez de recursos. En los 50 y 60 sí, como mencionábamos, hubo una fiebre del coleccionismo. Creo que acá muchos deben de conocer colecciones privadas que además no salen a la luz pública, pero ¿qué pasa con esas colecciones privadas? Que desgraciadamente muchas de estas personas que coleccionaban en los 50 y 60 no conocían del patrimonio. Yo he tenido la suerte y a veces la pena, también puedo decir, de ir donde estas coleccionistas, porque me han llamado como especialista para que vea sus colecciones. Y a veces me he tenido que quedar callada porque la verdad que ya era muy penoso el asunto. En otras veces sí he tenido que dar la información que me han pedido, pero a veces del 100% de la colección, el 100% eran falsos. Entonces, también acá hay un doble discurso, ¿no? Sí, yo lo compro para protegerlo, pero no se dan cuenta que están comprando piezas falsas y que en realidad los están engañando de una forma muy vil. He sido perito también en algunos casos para una institución pública que había sido acreedora de una donación de más de 500 piezas de metal, donde más de la mitad eran falsas. Entonces, ahí también no nos detenemos a pensar eso y vamos a ver estas grandes colecciones como, wow, sí, qué bueno que hayas preservado el patrimonio, qué gusto por ti, pero a veces no es así. Entonces, acá hay un problema también, porque no es solo el incentivo de hacer que el huaqueo continúe con ese trabajo, sino el incentivo de hacer que el mal artesano continúe con su trabajo de falsificación y venta ilegal de las mismas. Efectivamente, ya para el siglo XXI esto se ha ido apaciguando ya por la intervención del Ministerio de Cultura. Antes éramos INC y dependíamos del Ministerio de Educación. Ya como una institución ministerial tenemos una mayor fuerza en la protección de nuestro patrimonio y, como le dije un momento, estamos pues haciendo lazos con otras instituciones para que nos ayuden en esta protección. Y efectivamente sí hay empresas privadas como la del señor Vice, que es el patronato de los Vice, que fue el que inició en la década a principios de los 90 todo este estudio del complejo El Brujo y lo continúa financiando. Son muy pocos, desgraciadamente, debo decirlo. Ojalá hubieran más personas como el señor Vice, que en paz descanse, que incentiven estos trabajos de investigación y apoyen a la cultura y a nuestro patrimonio. Gracias. ¿Alguna otra? Sí, doctor, por favor. Muchas gracias, doctora Vetter, por tan interesante exposición. He visto que las orejeras tenían un pequeño eje en la parte posterior que seguramente se insertaba en el conducto auditivo. Y eso me hace pensar de que, aparte de adorno, podían servir para atenuar los ruidos exteriores.
Pero mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es la función o el simbolismo de las narigueras que le dan tanta importancia? Muchas gracias por su pregunta. Justamente ahora en julio me estoy yendo a La Paz a un congreso de arqueometría, y una de las ponencias que estoy presentando es sobre narigueras. Y estoy en pleno estudio de identificar realmente qué significaba la nariguera en el personaje qué cosa era lo que quería expresar con esta nariguera. Si uno observa, bueno, sí, puse una diapositiva. Si uno observa la nariguera, en realidad lo que está cubriendo es la boca, ¿sí? Entonces, uno cuando habla en la religión católica, de repente podemos hacer una comparación. Uno cuando reza está hablando con Jesús, con el Cristo, con la Virgen, ¿sí? Pero de hecho no está escuchando lo que dice, sino está pensando qué podría responder. El personaje de Élite es prácticamente el Dios en la tierra, ¿no? Entonces, este personaje en realidad no habla. Simplemente con los ojos y con los movimientos expresa lo que quiere decir. Entonces, quizás simplemente ocultar la boca es decir, no necesito hablar, no necesitas ver mi boca para que tú entiendas lo que yo quiero decirte. El tema de las orejeras, sí, efectivamente se colocaban en el lóbulo, que ahora está muy de moda con los chicos, ¿no? Estos que se agranda el orificio donde se colocan los aretes, y estos tubos, en realidad, si uno se pone esas orejeras y inclina ligeramente la cabeza, lo lógico es que ¿qué va a pasar? Se van a caer estas orejeras, porque además son pesadas, ¿ya? Y además también suenan. Estos tubos lo que hacían era, tenían un cordón y se amarraban por detrás. Entonces permitía que la parte frontal de la orejera se pudiera apreciar en toda su magnitud. No sé si con esto respondí su pregunta. Gracias. O sea que ni oían ni hablaban. No. Ni No, querían oír. Acá, no ni querían oír. Doctor González y después el doctor Perales para... Sí, primero felicitar a Luchi por su brillante presentación y por las respuestas a los comentarios e interrogantes tan importantes que nos ilustran bastante. Yo tengo mucho interés por los estudios sobre altura, y viendo las poblaciones altoandinas, uno encuentra, por ejemplo, el sudamericano más antiguo en la zona de Chile hace 15.000 años, Monteverde. Luego, en Arequipa, sobre 4.000 metros, hace más o menos 12.000 o 13.000 años. Después en Pacaycasa, hace entre 12.000. Y después vamos más hacia el centro, Lauricocha, Guitarrero, San Pedro de Cajas, Caruamayo. Y ahora, escuchando, que me interesó bastante, fue el hallazgo en la zona de Ilave, de este collar de oro más antiguo, 4.000 metros, 4.000 años de antigüedad. Entonces mi pregunta es, y esto es Aymara, entonces mi pregunta es, el hombre andino, ¿cómo llega al sur? Si viene del norte o viene del sur. Segundo, ¿cuál es la antigüedad del hombre Aymara y cuál es la ruta de la orfebrería altoandina en el Perú? Doctor Perales. Perdón. Bueno, yo también me uno a las felicitaciones, doctora Vettel, y me complace mucho haber percibido su compromiso con lo que usted hace y con el Perú. Yo quisiera tocar el tema de la relación entre nuestras instituciones.
pareciera como que la Academia de Medicina tiene poco que ver con lo que usted ha planteado. Pareciera. Pero yo creo que es esencial esta presentación y felicito a la Junta Directiva haberla convocado. La Academia Nacional de Medicina, que tiene ya más de 100 años de fundada, inicia sus actividades fundamentalmente dirigida a la medicina. Pero en todo su largo desarrollo, los objetivos de la academia se vinculan ahora a finalidades mucho más ambiciosas y quizás mucho más importantes. La medicina ha pasado a ser un elemento de un concepto más amplio, que es el concepto de salud. Y el concepto de salud, más que el concepto de enfermedad, está vinculado al desarrollo de los pueblos, al desarrollo de la persona y por lo tanto al desarrollo del país. La salud, bien entendida, no es un gasto, es una inversión para que el país se desarrolle. Y el Perú es un país que no está en el nivel de los países desarrollados. Otro elemento fundamental que nos une es que en este propósito la academia se viene preocupando, particularmente en las últimas gestiones, de la vinculación entre la ciencia y el humanismo. Hay que hacer esfuerzos, parece mentira, en vincular estas cosas en el siglo XXI porque la preeminencia de la tecnología y de haber convertido a la salud en una especie de mercancía actualmente está dejando de lado el humanismo. La medicina se viene deshumanizando y por lo tanto la academia está haciendo esfuerzos para recuperar esta unión que es fundamental. Y aquí hay un elemento que yo noto en lo que usted ha planteado, porque en la arqueología ustedes unen ciencia y humanismo de una manera prácticamente habitual. La arqueología sirve para, a través de todo lo que usted nos ha mostrado, leer cómo era la cultura de los pueblos antiguos. Ustedes leen los objetos. Es un elemento científico para entender la cultura del antiguo peruano. Yo creo que ahí habría una posibilidad de que el Ministerio de Cultura pudiera obtener un poco más de fondos, porque la mayoría de la población entiende la arqueología como una cosa pasada, interesante, pero que no tiene conexión con el presente. Yo diría todo lo contrario, porque si un país olvida su pasado, no puede construir su futuro. Y en ese sentido, su aporte ha sido fundamental. Ahora, yo quisiera plantear una pregunta para no extenderme en este tema. Se calcula que el hombre, el ser humano, como Homo sapiens, tiene más o menos unos 400 millones de años que en la evolución se viene presentando en la Tierra. Y se sabe perfectamente que el Homo sapiens inicia su vida en el planeta en África. Y desde el sur del África empieza a deambular buscando nuevas situaciones como nómada para poder seguir sobreviviendo. Llega a Europa, se va hacia el este de Europa y pasa a Asia. Y luego la teoría dice que a través del estrecho de Bering de Asia viene a América, ¿no? Entonces, yo quería preguntarle si en los estudios que usted nos ha presentado, la orfebrería peruana y la cultura que usted ha podido entender, ¿tiene algunos parecidos con otras culturas de otros continentes? Entiendo que puede tener parecido con otras culturas latinoamericanas, pero ¿tiene parecido con otras culturas? Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, primero responderé la primera pregunta.
La metalurgia en nuestro país es muy joven en cuanto a sus estudios, así que no hay muchos trabajos todavía realizados en base a sus orígenes. Esto de Xiscayhumoco en Ilave, en Puno, ha sido excavado en el 2008 y es un descubrimiento realizado en contexto funerario, por eso digo que está científicamente datado por radiocarbono 14 al individuo, ya que los metales no se pueden datar. Y es un descubrimiento aislado dentro de toda esta cronología que se viene armando del trabajo de metales. Así que no podría realmente responder la pregunta realizada al respecto de cómo es, de dónde vienen, qué población es la que está realizando este trabajo por la falta de estudios al respecto. Como siempre le digo a mis alumnos, la arqueología es un libro abierto que siempre será y continuará escribiéndose, nunca dejará de escribirse y a veces nos sorprenderá también lo que se escribe en él. Entonces, estamos en ese proceso de escribirlo. Hay preguntas que desgraciadamente todavía no pueden ser respondidas y igual con la segunda pregunta. Todavía hay muchas hipótesis de los sitios por donde se pobló territorio americano. Y sí hay semejanza, efectivamente, con algunas culturas. La cultura moche, por ejemplo, o la vicús en el norte son muy achinaditas, ¿no? Sobre todo la vicús. Entonces, algunos investigadores la asocian más bien con la zona oriental, o sea, con Asia, ¿no? Posiblemente algún contacto con esa zona en forma muy temprana haya producido pues estos ojos alargaditos. También tenemos en la cultura cajamarca estos recipientes trípode, que lo vemos en la cultura china, ¿no? Estos recipientes con tres, sí, ¿no? Los vemos en la cultura china. Pero yo también digo, ¿por qué siempre pensar que nosotros nos debemos a otros y no podemos ser propios? Hay desarrollos independientes. El ser humano al final es siempre el mismo. Puede ser chino, puede ser europeo, puede ser americano, pero es ser humano y quizás va a tener los mismos conceptos. En realidad el ser humano, ¿qué hace? Adaptarse al medio donde vive. Hemos hablado de la altura. El ser humano se adaptó a los 4.000 metros de altura. ¿Por qué no pensar las cosas que le son necesarias para elaborarlas? La forma de pensar, creo yo, de que debemos, como un desarrollo posterior a Mesoamérica, a Egipto, a Oriente, haber copiado lo de ellos, es, creo yo, pensar en que no somos lo suficientemente buenos como para haber creado nuestras propias cosas. Entonces, de hecho sí hay evidencia de poblamiento, o sea, de Europa hacia América, no digo que no, pero hasta ahora nosotros postulamos, por ejemplo, que el desarrollo de la metalurgia es independiente, es autónomo de América y no es copiado por otras culturas de la orbe. Doctor Doy, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Y antes que nada tengo que hacer el disclosure para mencionar a la doctora Fetter, que me resulta extraño llamarla doctora Fetter porque es mi esposa. Entonces debo decirles que una de las grandes ventajas de estar casado con arqueóloga es que uno va progresivamente pasando de ser un objeto de deseo a un objeto de estudio. Entonces, en este caso le quiero, en este punto de encuentro entre su profesión y la nuestra, una pregunta muy específica. Ha mencionado las características de maleabilidad, ductibilidad de objetos ceremoniales en oro y plata, como son el tumi. Como podrá ver usted, doctor, alrededor vuestro, está lleno de simbolismo el tumi dentro de la medicina peruana. Sin embargo,
en términos prácticos, el desarrollo de la neurocirugía, sobre todo en la parte de neurotrauma, requirió instrumental que hiciera viable el tratamiento de los pacientes, y eso hay evidencia en todo lo que es arqueología forense, de crecimiento óseo posterior a la intervención quirúrgica. ¿Cómo, si se tiene identificado material quirúrgico para estos, es decir, los tumis que se utilizaban, y si ha habido estudios respecto de las aleaciones que estos instrumentos tenían ya para el ejercicio práctico de las trepanaciones y las otras intervenciones? Fuera de casa. En respuesta a su pregunta, la evidencia tangencial que se tiene es sobre todo para la cultura Paracas, intermedio temprano, estamos hablando del 100, 200 después de Cristo aproximadamente, y en esa época no se conocían aleaciones. Tenemos sobre todo el uso del oro y del cobre. En cuanto a material quirúrgico, de la poca evidencia que se tiene en ese aspecto es el uso de instrumental de cobre. La cultura Paracas, desarrollada en la península de Paracas, en la costa sur de nuestro territorio peruano, ha sido sumamente huaqueada también, desgraciadamente, y hay pocos estudios en cuanto a la metalurgia de esa zona. Lo que se tiene son más de los 200 fardos excavados por el doctor Julio Cetello en la década del 20 del siglo pasado aproximadamente, y que fueron depositados en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia de Perú, los cuales han sido desenfardelados, no más de 5, alrededor de 5, no máximo de 10, que dan cuenta de la cantidad de objetos que se encuentran dentro de esos fardos, pero no han aparecido en ellos instrumental quirúrgico. De lo que se tiene es de colecciones privadas que, por desgracia, nuevamente vuelvo a repetir, proceden de huaquería. Y la huaquería lo que hace es la destrucción de los contextos arqueológicos, y esto a su vez evita que el arqueólogo tenga el contexto total de estudio para poder interpretarlo y entenderlo. Entonces, un objeto aislado es un objeto sin contexto y por lo tanto un objeto que dificulta al 100% su interpretación. ¿Alguna pregunta más? Perdón, doctor. No, yo en realidad no pensaba intervenir, pero porque estaba muy interesado en todo lo que se ha mencionado hoy día. Pero quería, dado que han hablado de las trepanaciones, pues se ha hecho alusión a las trepanaciones, debemos recordar que las trepanaciones fueron hechas fundamentalmente por la cultura inca, porque el mayor número de cráneos trepanados que han sido en la región del Cusco, y esos son los estudios realizados primero por Antonio Lorena, que fue mi abuelo, y luego por Sergio Quevedo. Inclusive hicieron en el hospital Antonio Lorena una trepanación, un trabajo de cirugía con los instrumentos que en ese momento se contaban. Tal modo que probablemente es un poco difícil de relacionar los tumis de una cultura pre-inca, porque además fueron muchísimos más años antes de los incas, que con la cultura inca, que fue una de las últimas culturas que además desarrolló muy poco tiempo. Creo que no pasó de un siglo de desarrollo. Entonces yo creo que hay que tomar en cuenta esas diferencias. Y la otra cosa que quería comentar es que sí hay algunos aspectos que son comunes para muchas culturas que inclusive probablemente no han tenido ningún contacto como para pensar que ha habido una influencia. Ese es justamente el proceso de momificación. El proceso de momificación existe en los egipcios, en fin, en una serie de otras cosas, que deben estar
efectivamente relacionados pues al ser humano, ¿no? O sea, a la concepción religiosa, teocrática, etcétera, que todas las culturas tienen, cada una a su manera, pero hay cosas que evidentemente tienen que ser comunes al ser humano. Sí, hay un detalle. No todos los tumis son para trepanar, ¿sí? En las épocas precolombinas, en las distintas culturas, los tumis se utilizaban para degollar, para decapitar, justamente por rituales religiosos. Entonces también hay que tomar eso en cuenta. Y vuelvo a mencionar el tema de la descontextualización. A veces, cuando uno no tiene el contexto, puede malinterpretar los objetos. Ese es un grave problema para los estudiosos en la arqueología. Y vuelvo a decir, efectivamente, pueden haber aparecido evidencias de estos instrumentales quirúrgicos, pero que en este momento se tienen en estas colecciones a las cuales a veces uno no tiene acceso, y descontextualizados. Los tumis que yo he enseñado no eran utilizados para trepanaciones, como digo, eran utilizados para el sacrificio humano, para el degollamiento. Entonces hay que también entender el contexto para poder dar la interpretación del bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no nos queda más que agradecer a nombre de la Academia Nacional de Medicina la presentación de la doctora Luisa Vetter Parodi, por su excelente presentación, ¿no? Y la cual revela un conocimiento muy extenso y con mucha calidad de exposición del tema sobre el arte orfebre en el Perú antiguo. Nos ha entregado, nos ha descrito los instrumentos y técnicas extraordinarias necesarias para realizar los objetos proyectados. Nosotros habitualmente vamos a un museo y vemos el objeto, pero rara vez nos preguntamos cómo lo han hecho, o simplemente queda a nivel de la intriga. Y esto es lo que ahora hemos recibido como información y conocimiento de todo lo que significa cualquier objeto que se encuentra en un museo, ¿no? Yo quisiera ampliar un poquito, no ampliar, sino simplemente hacer mías las palabras del doctor Perales, y en función de la introducción que hizo la doctora en relación con la academia y el ámbito exclusivo de la salud. Bueno, hace 6 años, y seguramente mucho antes, en alguna época anterior, la academia ha mostrado esa apertura hacia otros aspectos, no necesariamente de salud, pero que complementan y enriquecen el conocimiento. Y las tertulias es un ejemplo de ello. Ya van 6 años, iniciadas por el periodo del doctor Garmendia, en la cual, en un promedio de 9 meses al año, existen estas reuniones que realmente nos satisfacen, nos enriquecen conocimientos y nos amplía el panorama. Yo creo que eso es importante. Y como anécdota, ha salido el Tumi, ¿no? Y realmente ya estamos preocupados, porque si Chile quiere ser dueño de del Tumi, el emblema del colegio médico es el Tumi. Ahora habrá que protestar que no solamente es el pisco, la gastronomía, sino que el Tumi también es un emblema peruano. Está revelando seguramente que hay una ausencia de antecedentes culturales en un país que realmente fue desierto y que tiene que agarrarse de algún otro aspecto que quiera manifestar que tiene un aspecto cultural anterior. O ahora están un poco haciendo un mea culpa sobre el tratamiento de su población aborigen. Tal es que la presidenta hace 2 días ha salido a pedir disculpas por el tratamiento tan difícil que tuvo los chilenos
en relación con los mapuches que los llegaron a concentrar en reservas y en donde se premiaba el exterminio de esta población. Yo creo que por ahora vamos a tener que hacer un esfuerzo mayor para decir que el tumi es peruano y que se lo podemos prestar, pero para solamente la primera parte que mencionó la doctora, para el degollamiento, pero para el resto no. Muchas gracias. Y quisiera hacer, como consecuencia de esto, entrega de reconocimiento a la doctora María Luisa Parodi. Perdón. Lo que pasa es que nos confundimos a veces en el apellido, pero el cariño es el mismo. De María Vetter, por su presencia, y le estamos entregando un reconocimiento al respecto. Muchísimas gracias. Distinguida concurrencia, agradecemos nuevamente a la doctora Vetter y también al doctor Alberto Perales por el apoyo para la organización de esta tertulia. Es muy grato invitar a ustedes a la sesión solemne en homenaje al 196º aniversario de la Independencia Nacional, que tendrá lugar el día jueves 13 de julio a horas 7:30 de la noche en el Centro de Convenciones del Colegio Médico del Perú, piso 5. El tema, discurso de orden, será la civilización caral y sus valores culturales para fomentar reflexiones en la sociedad actual. Repito, la civilización caral y sus valores culturales para fomentar reflexiones en la sociedad actual. Y estará a cargo de la doctora Ruth Shadi Solís, directora de la Zona Arqueológica Caral, Ministerio de Cultura. Es grato también invitarlos al segundo simposio del trabajo asociado de la Academia con el Instituto Nacional de Salud con el título de Antropología de la Salud, el día 20 de julio de este año 7 de la noche en el auditorio Pedro Valls del Colegio Médico. Asimismo, el Comité de Damas invita a las señoras y señores académicos a la cena de camaradería por fiestas patrias, día sábado 15 de julio, 8 de la noche, en el restaurante de la Huaca Puyana. Muchas gracias. Los invito a la foto de familia. Sí. Antes de levantar el doctor, por alusión, pido mil disculpas por esta intervención tardía, pero lo que usted ha dicho, señor presidente, me parece de la máxima importancia, porque no he comprobado, pero sí me han dicho que en Chile han cambiado el nombre a un pequeño pueblo y le han puesto como nombre nuevo Pisco. O sea, Chile tiene ahora una ciudad que se llama Pisco y ya nosotros podemos más o menos imaginar a dónde apunta la estrategia. Lo que ha dicho el señor presidente me parece fundamental para que el Ministerio de Cultura, aprovechando la influencia de la doctora Vetter, pudiera hacer una alianza estratégica con la academia y el colegio médico, porque hay que parar las cosas a tiempo. Lo que está ocurriendo con el TUMI ya resulta una ofensa, eso no es simplemente ignorancia, debe tener propósitos mayores. Disculpen. Ahora sí tenemos que tomarnos la foto de rigor con la conferencista de